¿Han oído hablar de los bonos de impacto social? Son instrumentos financieros diseñados para canalizar fondos privados hacia proyectos que abordan problemas sociales o ambientales. En el mundo se utilizan hace más de una década y ahora están llegando a Uruguay. Este martes se presentó el primer bono de impacto social aplicado en el ámbito de la educación. En este caso, calificado como piloto, se crea un fideicomiso de $600.000 para financiar los estudios de 50 jóvenes de contexto socioeconómico vulnerable que cursarán el bachillerato tecnológico en el centro educativo Ánima. El fideicomiso está integrado por aportes de empresas privadas y del Estado. Si Ánima cumple con una serie de metas educativas, el Estado le devuelve a los inversores el dinero que volcaron inicialmente. ¿Qué les parece si profundizamos en este mecanismo, que para muchos todavía es una novedad? Recibimos a dos invitados. Por un lado, el economista Antonio Mansi, director de Transferencias y Análisis de Datos en el Ministerio de Desarrollo Social. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y por otro, Ximena Sommer. ¿Cómo te va, Ximena? Muy bien, gracias. Directora ejecutiva y cofundadora de Ánima. Exacto. Y quizás empezamos contigo, si te parece. Ya nos hemos ocupado de Ánima en el programa en más de una ocasión, pero conviene refrescarlo. ¿Qué es esta institución? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos una institución educativa, como bien contabas, que promovemos esta modalidad educativa que es la formación dual en Uruguay y la implementamos en dos programas. Uno es el bachillerato tecnológico, que es el objeto del bono de impacto social, y otro es el FINEST, que es un programa nuevo que implementamos el año pasado, que es para la reinserción educativa y la culminación del bachillerato en un año para jóvenes entre 18 y 26 años. Y justo estamos ahí largando convocatoria. Bien, después capaz que podemos profundizar en esto último. Pero recordemos también qué es lo del sistema dual, porque es como la seña de identidad de Ánima, ¿no? Exacto. La formación dual es una modalidad educativa que lo que hace es reconocer un espacio de aprendizaje complementario al espacio de aprendizaje que comúnmente identificamos que es el aula, y reconoce que el espacio de trabajo es un espacio de aprendizaje complementario y muy valioso si lo articulamos en conjunto con el espacio educativo aula. Entonces, esto de lo dual es la dualidad de espacios de aprendizaje, la dualidad de actores que se ponen al servicio de generar estas mejores condiciones para que los jóvenes puedan efectivamente desarrollar las competencias. Entonces, hay una alternancia entre espacios donde ellos aprenden el aula y la empresa. Semanalmente van al aula y semanalmente hacen prácticas formativas remuneradas en diversas empresas formadoras que llamamos nosotros. Así que ahí tenemos empresas vinculadas a Ánima. Exacto. Porque son empresas formadoras, empresas en las que se produce la formación, una parte de la formación de los jóvenes. Pero por otro lado hay empresas que financian a Ánima. ¿Cómo es el presupuesto de Ánima hoy? ¿De dónde viene el dinero? Bárbaro. A esas empresas las llamamos empresas socias, ¿tá? No es condición necesaria que una empresa formadora sea una empresa socia, ni que una empresa socia sea una empresa formadora. Para nosotros fue muy importante esta construcción del ecosistema de formación dual y poder trabajar con las empresas para que identifiquen lo que tienen realmente para ofrecer y desde dónde quieren ser parte de este ecosistema. Entonces, las empresas socias, como vos preguntabas, son aquellas empresas que donan a Ánima y donan por dos mecanismos. Un mecanismo es el sistema de donaciones especiales, pero que tenemos un cupo que es de 12 millones de pesos, o sea, estamos hablando de unos $300.000, y el resto del presupuesto de Ánima lo tenemos que financiar con donaciones sin beneficio fiscal, lo cual es muy complejo. Aparte, el segundo programa que te comentaba que empezamos el año pasado, el FINEST, fue reconocido por el Fondo RIDE de INEFOP, que promueve la innovación. Entonces recibimos de INEFOP un 40% del presupuesto de ese proyecto. Entonces nuestra estructura, de financiamiento tiene un porcentaje que ronda en el 30%, que es donaciones con MEF, o sea, que tiene un apoyo del Estado en términos de renuncia fiscal, y después el resto tendríamos un 10-15% de apoyo de INEFOP, y el resto es todo financiamiento de privados. Bien. Sin, beneficios económicos. Y para terminar esta descripción rápida, ¿cuántos alumnos hay hoy cursando en Ánima? Bien, son 200 por año
y después nosotros acompañamos durante 2 años a los egresados para la inserción laboral y la continuidad educativa. Entonces, en promedio tenemos unos 300 jóvenes, digamos, que acompañamos y trabajamos con ellos durante el año. Vayamos a la otra introducción, a la otra explicación básica para la entrevista, que es un bono de impacto social, y eso se lo pregunto a Mansi. Bien, bueno, de vuelta también gracias por la invitación. La primera aclaración me parece que vale la pena hacer es que esto no es un bono tradicional del sistema financiero, no es una deuda, no es un título que se compra y vende en el mercado de valores. El nombre puede llegar a ser confuso, lo tomamos porque en el resto del mundo se utiliza mucho este término, pero lo que viene a ser concretamente es un contrato entre 3 partes, para hacerlo lo más simple posible, donde el Estado identifica un problema social que para mitigar o para corregir. Hay una asociación civil, una ONG o alguna empresa social que puede aportar a solucionar ese problema, y tenés un inversor social o varios inversores sociales que están dispuestos a financiar de antemano esta intervención. Entonces, en el acuerdo entre estas 3 partes se define cuáles son los resultados a los que queremos llegar, cuáles son esas metas que queremos alcanzar, con un foco en resultados en sí, no en cuántas personas atendiste, por ejemplo, sino de las personas que pasaron por tu intervención, cuántas lograron algún resultado de impacto medible y verificable. Entonces, acordados esas 3 partes, se define que si se alcanzan esas metas, el Estado le reembolsa a los inversores esos fondos que pusieron. Ahí está, o sea, sí. El programa del que estemos hablando, la línea de trabajo de la que estamos hablando, se ejecuta porque están los dineros que pusieron los inversores privados. Exactamente. O sea, el programa va para adelante. Si después, en la ejecución del programa, se cumplen determinadas metas, esos privados recuperan el dinero que termina poniéndolo el Estado. Exactamente, que es un cambio de lógica bastante importante, un cambio de paradigma en cómo se financian hoy en día muchos de temas sociales y otros temas, que es que el Estado pone los fondos de antemano y luego podrá hacer una evaluación si tuvo impacto, si no tuvo impacto, pero ya hizo ese desembolso. Esto cambia la lógica y el Estado solo pone los recursos cuando efectivamente se verificaron esos resultados. Y ustedes destacaban en la presentación que este mecanismo se aplica en el mundo hace ya unos cuantos años, más de una década. Sí, arrancó en el 2010, el Reino Unido es pionero en estos instrumentos, y ahí fue cuando se armó el primer bono de impacto social, que su foco era en trabajar con jóvenes que reincidían y tenían condenas de menos de 1 año, pero se veía un problema que entraban y salían del sistema carcelario, similar también a lo que nos ocurre acá en Uruguay. Y un grupo de personas se juntó y dijeron, bueno, pero esto al Estado, salían y entraban en promedio 7 veces estos jóvenes. Y esto le vinieron a decir al Estado, che, esto te debe salir bastante plata. No solo el costo individual y social de esa persona, sino el costo concreto de la cárcel, la comida, los policías, etc. Entonces, la propuesta era, si yo te puedo hacer ahorrar ese costo futuro, ¿cuánto sale para el Estado poder pagar por estos resultados? Y ahí se armó este primer bono de impacto social con ONGs que acompañan a estas personas en el pregreso, en la salida, y logran mejores tasas de reinserción en la sociedad. Reino Unido entonces es pionero. Correcto. Pero no se aplica solo en Reino Unido. No, tenemos también hay en Estados Unidos, que ahí se llaman Pay for Success, que es pago por éxito. Tenemos en Australia, en Nueva Zelanda, varios en Europa, recientemente en la América Latina tenemos en Colombia, se probó uno en Argentina, así que esto está empezando a aparecer por varios lados. Se han capitalizado unos 750 millones de dólares canalizados a través de estos instrumentos. Se está llegando a más de 2,5 millones de beneficiarios. Entonces, son instrumentos que están agarrando cada vez más, apareciendo cada vez más, y nos parecía que acá estaban las condiciones dadas para probar el instrumento, cómo funcionaría acá en Uruguay. Y a su vez, Anima estaba interesada en este instrumento, en esta posibilidad, hace un tiempo, ¿no? Sí. De hecho, cuando gestamos la idea de Anima, también estuvo este pienso de, bueno, cómo hacerlo realidad, ¿no? Cómo lograr
digamos, un mecanismo sostenible, digamos, en términos económicos. Y bueno, ahí investigamos el bono, pero no era el momento porque necesitas tener los resultados y necesitas tener un impacto comprobado, que es lo que Anima decías tiene. que estaban necesitando un financiamiento sostenible. ¿Qué Sí. pasa? ¿Anima tiene sus vaivenes? Es que es muy difícil, y ahora me animo, ¿no?, con mucho, digamos, respeto, a hablar en nombre de todas las organizaciones de la sociedad civil. Es muy difícil digamos, la proyección y el sostenimiento, digamos, de este tipo de organizaciones con un mecanismo de financiamiento basado en donaciones, donde es muy incierto, ¿no? Y obviamente, y año a año uno tiene que salir a golpear las puertas para renovar los compromisos de los donantes. Entonces, para nosotros, este mecanismo de pago por resultados ofrece una gran luz en términos de posibilitar y a su vez permitir que quienes trabajamos de la sociedad civil con un objetivo alineado con las políticas sociales podamos hacerlo de una forma sostenible y de una forma poniendo foco en lo que queremos hacer y en los resultados que queremos alcanzar, porque es muy desgastante y muy difícil de proyectar una sostenibilidad. Uh-huh. Sí, claro. Si entiendo bien, sería más sostenible, sería más estable el funcionamiento de una institución como esta si el Estado estuviera involucrado de manera permanente, pero claro, el Estado tiene mucha demanda, y además cada institución tiene que demostrar credibilidad en esta materia, ¿no? Entonces, Sí, este es un camino intermedio, es el que ustedes están buscando. Sí. Para mí es el mejor, por lo menos de lo que, desde mi perspectiva, de lo que he conocido, es un excelente camino porque, sobre todo lo que decía Antonio, o sea, garantiza la eficiencia del gasto público y la transparencia y hace a todas las partes corresponsables y hay un trabajo en interdependencia, o sea, el otro día en la presentación alguien decía, ¿no? Problemas complejos, soluciones complejas. O sea, no hay atajos. Entonces, desde la sociedad civil tenemos la posibilidad de poder trabajar con un gran compromiso, un propósito y una capacidad de innovación que desde gran aporte, ya hay varias políticas sociales que han sido, ¿no? Han sido como han tomado muchas experiencias de la sociedad civil. Y este mecanismo lo que permite es eso, ¿no? Que se puedan seguir promoviendo las innovaciones sociales, pero también exigiendo, ¿no?, a las organizaciones de la sociedad civil que se alineen con los objetivos de política pública y que cuenten con un sistema de gestión y de monitoreo que pueda permitir la verificación de los indicadores. Entonces, para mí es como un ganar, ganar, ganar por todos lados, también para el sector privado, porque tienen la oportunidad de efectivamente poder elegir invertir para generar impacto social, que hoy por hoy es algo que nos atraviesa como sociedad y que este mecanismo nos da la oportunidad como de alinearnos todos, ¿no? De trabajar en conjunto, que creo que es algo que se ha logrado con este bono, que a mí me gusta como hacer foco, porque esto no hubiese sido posible si no se hubiese generado estos lazos de confianza y si no se hubiese generado esta forma de trabajo, digamos, que hubo, de reconocernos mutuamente, cada uno desde su lugar, ¿no?, aportando lo que cada uno tenía para aportar. Ustedes están con esta posibilidad desde hace 2 años, ¿no? 2022. Sí, bueno, esto ha sido realmente, cuando uno nos pregunta, bueno, ¿cómo surge? Cada uno de los actores conecta y conoce los primeros pasos, ¿no? Y la realidad es que esto fue fruto de mucha perseverancia, de esa, ¿no?, esa visión que cada uno tenía desde el lugar que tenía y empezar a generar conversaciones. Conversaciones, me gusta decir, generativas, ¿no? Sí, y más por un lado, nosotros por un lado, Naciones Unidas fue un actor clave, ¿no?, en términos de finanzas sostenibles. Tal cual. Sí, justo veníamos conversando de la historia de esto que veníamos conversando hace muchos años. Yo me acuerdo que nosotros... Antes de estar en el Ministerio de Desarrollo Social, yo estuve en la Embajada Británica y en el 2016-2017 fui a hacer una maestría de políticas públicas en el Reino Unido, que es ahí donde me entero de la existencia de estos instrumentos. Me parecieron fascinantes, hice la maestría sobre este tema. Y destaco una de las cositas que encontraba de la maestría, que fue una revisión sistemática de todas las evaluaciones que habían de bono de impacto social.
y uno de los temas que más se destacaba era esto de la colaboración entre el sector privado, inversores, sociedad civil y gobierno, que muchos lo vieron como una muy buena experiencia. Y a partir de ahí, nosotros desde la Embajada Británica estuvimos en una mesa de inversión de impacto, ahí conocimos a distintas personas del ecosistema social acá en Uruguay, ahí también tuvimos los primeros contactos, y a partir desde el rol en el Ministerio trabajamos con el Programa de Naciones Unidas, que es uno de los impulsores de esos instrumentos, y ahí fuimos teniendo estas conversaciones y se dio finalmente, se culmina en esta experiencia. En esto que es, digamos, el punto de partida, eventualmente el punto de partida. Efectivamente. Es un plan piloto, un caso piloto. Exacto. Que el mayor logro, nosotros lo que... Esta semana se presentó el primer bono de impacto social aplicado al ámbito de la educación. En este caso piloto se crea un fideicomiso de $600.000 para financiar los estudios de 50 jóvenes de contexto socioeconómico vulnerable que cursan el bachillerato tecnológico en Ánima, un centro educativo que se basa en la formación dual. El fideicomiso está integrado por aportes de empresas privadas y el Estado. Si el desempeño de los alumnos cumple con una serie de metas, el Estado devuelve a los inversores el dinero que volcaron. ¿Cómo funciona este mecanismo novedoso para nuestro país, pero que se utiliza en otros lugares desde hace más de una década? Bueno, ese es el tema de la entrevista esta mañana. Estamos con Ximena Sommer, directora ejecutiva de Ánima, y Antonio Mansi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos en el Ministerio de Desarrollo Social. Después de las explicaciones que ustedes nos daban de lo que es Ánima, de lo que son los bonos sociales, vamos a cómo se implementa este bono acá en Uruguay. Ya lo dijeron, lo decía Mansi hace un rato, no es un bono financiero como un bono del Tesoro que se puede comprar o vender en bolsa. Básicamente es un acuerdo entre 3 partes para financiar una actividad de impacto social en base a resultados. Vemos entonces el caso uruguayo ahora. Perfecto. Tal vez hacemos un pantallazo de cómo interactúan todas estas instituciones, que son más de 16 instituciones que forman parte de este primer bono de impacto social. Lo primero es que en general siempre hay una figura de un intermediario que junta todas estas partes y interactúa para juntar a los inversores, los pagadores, el proveedor social. En este caso, el intermediario es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que a través de un acuerdo con la UCI, que es la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, se establece un acuerdo marco donde el país le dice al PNUD, queremos probar esto. Y ahí, desde ese rol, el PNUD, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, se define hacer un fideicomiso, y el fideicomiso, en este caso, lo gestiona la Corporación Nacional de Desarrollo a través de CONAFINA-FISA. Ellos son los que arman el fideicomiso. Entonces, ellos son los que juntan las distintas partes. ¿A quién tenemos de un lado? Por un lado, los que ponen en los fondos por adelantado, estos inversores, son el Banco República, Itaú, Santander, Scotiabank y la Fundación Reaching You. Ellos son los que ponen sus fondos para que esto funcione. Así que tenemos por un lado un banco del Estado, después tenemos bancos privados y después tenemos una fundación que se dedica justamente a los temas educativos. Exactamente. ¿No? Después, del otro lado, ¿quiénes son los que pagan por los resultados en caso de que se alcancen? Ahí tenemos al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación y Cultura, a INEFOP y también al BID y BIDLab, que están también como copagadores, además del aporte técnico que hicieron en el armado de este. Esa es una aclaración importante, o sea, quien termina pagando si se obtienen las metas no es solo el Estado. Es un conjunto de... Efectivamente. En este caso... De agentes, ¿no? Exactamente. Una parte la pone el Estado, pero hay otras instituciones. Exactamente. Está del otro lado está el BID, que también está haciendo un aporte de cooperación técnica no reembolsable para también impulsar este instrumento y mostrar, probar si funciona. Y también en el interín está... desde que se armó el estudio de prefactibilidad que financió el PNUD, estuvo acompañando todo este proceso Guia y Regules para el armado de todos los contratos legales. Y la pregunta que tú hacías antes de la pausa, está también Grant Thornton, que es el que va a ser el verificador externo y que verifica cada uno de estos indicadores para determinar si se paga o no se paga.
Bueno, y por otro lado está Ánima, ¿no? A ver, por supuesto, sabemos que está acá Ánima, le iba a decir que pero sí, por supuesto el proveedor social que lleva adelante toda la intervención es Ánima Bachillerato Tecnológico. Bueno, a través del acuerdo entonces el privado invierte en un programa de esta asociación civil, en un programa de Ánima. Exacto. No estamos hablando de financiar todo el presupuesto de Ánima, sino un programa y una concreto. generación. Ahí está. Son 50 jóvenes. 50 jóvenes. Si los alumnos que forman parte de este programa cumplen determinadas metas, el Estado, con esos otros agentes, le devolverá al privado el dinero colocado inicialmente, más una prima, ¿no? Más una especie de tasa hay de una prima, exacto. Bien, ahí estaría la ganancia del privado. Si no se cumplen las penas, si no se cumplen las metas, el Estado y esos otros agentes no colocan, no devuelven, y por lo tanto los privados son los que se hacen cargo del, entre comillas, fracaso, que no es nunca va a ser un fracaso, pero son los privados los que se hacen cargo del financiamiento de un programa que no alcanzó las Exacto, metas. El riesgo económico lo asume el inversor, siendo Ánima asume un riesgo reputacional, ¿no? Digamos, pero nosotros no dejamos de recibir los fondos en función de, por ejemplo, el nivel de aprobación o no de aprobación de los jóvenes. Uh-huh. Y el programa se ejecuta. Esos programa jóvenes tienen su formación. Exacto. Con tal o cual resultado, pero tienen su formación. Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles son las metas educativas? ¿Cómo se fijaron? Bárbaro. Este fue un proceso, como decía anteriormente, fue un proceso de construcción entre varias partes, entre ellos Grant Thornton y Naciones Unidas, para poder, primero lo que se hizo es estudiar el histórico de Ánima. Por eso este tipo de instrumentos muchas veces lo que necesita es operadores sociales que tengan información histórica acumulada sobre los niveles de logro de determinados indicadores para poder fijar metas, diría, no sé si coherentes, ¿no? Metas reales, obviamente exigentes, pero reales, porque también es bien importante que esto no sea un mecanismo perverso, ¿no? O sea, que cuidarnos entre todas las partes y promover que esto esté al servicio, digamos, de los objetivos de políticas sociales que se buscan. Entonces lo que se hizo fue, por una parte, estudiar la evaluación de impacto independiente que tenemos de la primera generación para entender cuál es el impacto que genera el proyecto de Ánima. Tenemos una segunda evaluación de impacto que se va a publicar en agosto, que naturalmente fue mirada, pero no fue tomada como base, y después lo que se hizo, se tomó toda la información, el registro de datos de Ánima en función de los niveles de aprobación desde la primera generación hasta ahora, y la información sobre la continuidad educativa terciaria y la inserción laboral al egreso. Entonces, en función de esa información que nosotros desde Ánima tenemos, esto que nosotros siempre decimos, tenemos una cultura de datos, le llamamos así, porque desde que empezamos sabíamos que más allá de que queríamos ser un operador específico y atender a una población, lo que queríamos era poder, lo mismo que esto, ¿no? Probar, conocer esta modalidad que tanto éxito tiene en otros países y ver si en Uruguay ofrecía luz para este ciclo educativo donde tiene altas tasas de deserción y un desempleo juvenil brutal. Capaz que acá conviene recordar qué antigüedad tiene Ánima, ¿no? Empezamos en el 2016. No es de ayer, no empezó ayer, tiene ya 8 años, 7, 8 años, ¿no? 8 años. Bueno, entonces, ¿cuáles son las metas? Entonces, los indicadores, o sea, que va a monitorear, digamos, el bono, son los niveles de aprobación por año. Tenés ahí el nivel de la aprobación como de primero a segundo bachillerato, de segundo a tercero bachillerato, y después el nivel de graduación de bachillerato, y después el impacto que se mide es la inserción laboral y o la continuidad educativa terciaria. Entonces, ahí vos corregime que lo tenés ahí. Sí. Las metas están, el nivel de aprobación es del 90%, se exige un nivel de graduación, o sea, que sean bachilleres el 80%, y después el último indicador, que es el más importante, que es el que más peso relativo tiene, la meta es también 80%. Que ahí, o sea, los indicadores que van liberando los pagos, se podría decir que se dividen en tres. Uno es esta continuidad adentro del bachillerato, o sea, los estudiantes que van pasando de cuarto a quinto, ahora ya no son cuarto, quinto y sexto, pero los primero, segundo y tercero. Esto que decía, los que efectivamente culminan, ese es otro indicador. Y como decía recién Jimena, el indicador que más peso tiene es que una vez que culminan, damos un año
para verificar si en ese año los que se graduaron consiguen un empleo y lo sostienen por 4 meses o más. Eso es importante también destacar, que no es que te contrataron un mes y después te echaron, sino que sostuviste ese empleo por 4 meses o más o continuaste tus estudios universitarios. Eso es lo que libera el cuarto pago. Bien. Y lo que hay en juego son $600.000, ¿no? El fideicomiso alcanza un monto de $600.000 para un periodo de implementación de 4 años. Correcto. Esta puntualización es importante porque hay oyentes que preguntan, bueno, pero entonces, ¿cuál es el costo por estudiante? ¿Qué evaluación o qué comentario tienen para hacer en esa materia? Bueno, ahí el acuerdo que tenemos es que hay el precio que se recibe por cada estudiante que va cumpliendo con estos indicadores es va variando de acuerdo a cada indicador. Los primeros 2 son de $3.500 por año por joven, y luego el de graduados y el de inserción laboral o continuidad de estudios universitarios es de $3.938 por joven. Entonces, dependiendo de cuántos cumplen con ese indicador, ese es lo que se va reembolsando a los inversores. Perfecto. ¿Cómo se selecciona a este grupo de 50 alumnos? Esa es otra de las preguntas que vienen desde la audiencia. Bien. Para mí es importante destacar que Anima no tuvo que cambiar su intervención a la luz del bono de impacto social. Entonces, el proceso de ingreso a Anima es el proceso de ingreso a Anima, o sea, el proceso de ingreso de esta generación es el proceso de ingreso a Anima, que consiste en se hace una convocatoria donde los jóvenes, se inscriben. Después, lo que se realiza ahí se hace una declaración del nivel socioeconómico, o sea, las familias hacen una declaración del nivel socioeconómico por medio de un indicador que es el INSE, que es el SINBE. Con esa información nosotros cruzamos esa información con la información del MIDES, que sea población objetivo del Ministerio de Desarrollo Social. A partir de ahí el joven tiene una entrevista, en Anima personal, con él o la referente adulta, o bueno, en el caso del INAU, con el referente de INAU, y después pasa a sorteo. Ese es el proceso, de Anima, y el proceso claramente que se hizo con esta generación. ¿Algún comentario más sobre esa parte? Destacar eso de que estamos hablando de una población que con ambos criterios es una población que está en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, y eso es algo que, por supuesto, desde el MIDES era algo que queríamos garantizar. Y bueno, por supuesto que la problemática que se está atacando con este bono de impacto social es doble, lo mencionaba Jimena, son las altas tasas de deserción educativa de los jóvenes en esta etapa del ciclo educativo y las altas tasas de desempleo juvenil. Entonces veíamos que con este instrumento y esta intervención atacábamos esos 2 temas. Sin duda, ahí la formación dual, yo no me canso de decirlo porque es impresionante el aporte que hace para estos objetivos vinculados a la inclusión social por medio también de la inserción laboral. O sea, la formación dual conecta al joven con el valor de estudiar, y eso hace que sostengan, y por eso estas altas tasas que hemos tenido de culminación, y le permite extender su capital social de una forma muy orgánica, en el sentido de que el joven, al ser parte de un ecosistema, ¿no?, de trabajo, extiende sus redes de contacto, y eso les permite al egreso tener la oportunidad que esa misma empresa los contrata, que en torno a un 60% es contratado por la misma empresa, o tener, referencias reales que les permiten conseguir luego un mejor trabajo vinculado al área en el que se formó. Y después, sorprendentemente, ahora ya no nos sorprende, pero la continuidad educativa que hay después, porque ellos y ellas experimentaron el estudiar y trabajar a la misma vez, vieron que podían y se insertaron en un ecosistema, ¿no?, de trabajo donde, se promueve también la formación. Entonces, ellos y ellas eligen seguir estudiando. A veces se dan un tiempo, ¿no? Se insertan en el mundo de trabajo y después se enganchan con la universidad, o al revés, diciendo, yo necesito meterle y después... Pero bueno, ahí la formación dual en este ciclo educativo para mí es de gran aporte para la problemática que tenemos de deserción. Pero imagino que la demanda es superior al cupo que ustedes tienen, ¿no? Acá estamos hablando de 50. ¿Cómo se termina definiendo quiénes van al programa? Como te decía, el sorteo. O sea, obviamente en este proceso de
que tenés que llenar el INSEE y que vamos a la entrevista, hay un proceso de decantamiento, ¿no? Sobre todo porque nosotros lo que buscamos es que el joven y la familia entienda bien el valor y lo que implica la propuesta. Realmente hay un compromiso y una implicancia que, digamos, una renuncia muchas veces a muchas cosas que tienen que hacer los jóvenes en el poder sostener una propuesta de tiempo completo durante 3 años, donde naturalmente tienen que renunciar a cosas, y además que es formación dual, que obviamente no lo conocen porque es nuevo y porque, digamos, no necesariamente es tan conocido, y después la formación técnica. O sea, nosotros ofrecemos en 2 orientaciones, en administración y en tecnología de información con foco en desarrollo web. Entonces, hay muchos jóvenes que se inscriben y en la entrevista te das cuenta que capaz que es la mamá o el papá que quiere y él quiere hacer bachillerato de deporte. Entonces, nosotros ahí tratamos de poder explicarles que para nosotros es bien importante que sea también una decisión, porque es muy difícil a esta edad sostener, digamos, si realmente no hay un querer de parte del joven. En Parque Martinelli, cada historia es única y es honrada con cuidado y dedicación. Aquí nos abraza la naturaleza, sentimos paz y conectamos con la memoria de quienes ya no están. Parque Martinelli, 25 años de memorias compartidas. Infórmese por el plan 25 años de Parque Martinelli por el 0800-1882. Más preguntas entonces, a ver si podemos entender mejor, familiarizarnos con este mecanismo, sus ventajas, sus desafíos. El privado que pone dinero en el fideicomiso, está asumiendo un riesgo. Puede llegar a no recuperar su colocación si los alumnos que pasan por Animán a su vez no cumplen con las metas. ¿Por qué un privado daría este paso? ¿Por qué pondría dinero entonces? Bueno, seguro que nos complementamos. Sí. Para mí la primera respuesta es porque este mecanismo ofrece la posibilidad de ser parte de un objetivo digamos, social, con el concepto de las finanzas sostenibles. O sea, hoy por hoy todas o la mayoría de las empresas están integrando en sus decisiones políticas e institucionales el poder realizar sus objetivos, pero también, digamos, con una mirada sostenible a nivel de sociedad. Entonces, desde ahí, esta posibilidad de invertir, ¿no?, asumiendo un riesgo, pero de cierta forma también reconocerlo en el modelo de inversión de impacto social, es un esquema que los reconoce como tales y permite que ellos vuelquen su capital a objetivos que les sean de interés, ¿no? Es lo mismo un poco con las empresas formadoras de Anima. Efectivamente hay un interés muy genuino en querer ser parte de la formación de los jóvenes. Más allá de que ahora existe también mecanismos de subsidios, te diría, el 70% de las empresas formadoras que trabajan con INSFOF no van por el mecanismo de los subsidios. Y lo hacen porque reconocen el valor de abrir sus puertas para ser parte de la formación de las futuras generaciones. Y para complementar un poquito, esto lo mencionamos un poco al principio, también este tipo de instrumento permite que, si efectivamente las cosas salen bien, los inversores recuperan esos fondos y pueden reinvertirlo en otras cuestiones sociales. Y como decía Jimena, esa es la hipótesis, ¿no?, con la que ustedes trabajan, que ese dinero que pone la empresa A en este fideicomiso, en caso de que lo recupere, en caso de que efectivamente se cumplan las metas y le devuelvan con algo de interés, siga circulando en este ámbito. Es que es la experiencia internacional, ¿no? Ahí va, exactamente. Y también esto se está viendo cada vez más, que muchos de los fondos de inversión, y estamos hablando en el resto del mundo, fondos que son multimillonarios, que los clientes están solicitando cada vez más que una parte de ese portafolio se destine a no solo a inversiones que su único foco sea maximizar la ganancia, sino que se destine parte de esos portafolios a cuestiones que tengan un impacto social o ambiental medible. Desde la demanda de los clientes de estos inversores, esto se está viendo cada vez más. Entonces, canalizando eso, y también tenemos lo que hoy en día son los grandes filántropos, las fundaciones, los donantes, que hoy lo que tienen mecanismos para poner la plata y se olvidan. Con este nuevo instrumento
tienen esa posibilidad de poder reinvertir si las cosas salen bien. Uh-huh. Por otro lado, ¿qué gana el Estado con este esquema? Excelente punto. Ahí lo que a nosotros... Preguntan algunos, sí. Bueno, pero se apuesta a que la cosa salga bien. Se apuesta, ¿no?, a que el programa funcione y los alumnos cumplan las metas. Entonces, en definitiva, se apuesta a que el Estado sea quien pague. Bueno, en definitiva... A ver qué dicen de esa lectura. Ahí va. Obviamente, el Estado, el interés es, al final, que estas cuestiones sociales o que los beneficiarios finales mejoren su situación. Eso es lo que nos guía al Estado. Aclaremos, Sí. Si efectivamente tiene éxito el programa, si se cumplen las metas, quien devuelve no es solo el Estado, como vimos hace un rato. De esos $600.000, el Estado pone, ¿qué? ¿La mitad? Más o menos la mitad, y el resto lo pone el Banco Interamericano de Desarrollo Ahí está. en este esquema piloto. Bien, pero la pregunta sí. era, ¿qué gana el Estado poniendo? Entonces, en definitiva, terminando con colocar. Bien, yo ahí veo tres grandes beneficios de estos instrumentos, para resumirlo. El primero es que efectivamente el Estado no está destinando recursos a algo que no tenga impacto o que no cumpla las metas. Es decir, se está cuidando el dinero de los contribuyentes, porque el Estado en sí no tiene plata propia, es plata de la ciudadanía, solamente se destina cuando se alcanzaron esos resultados. Entonces, ese foco en resultados ya es una gran ganancia como instrumento para pagar por cuestiones sociales. Otro de los grandes temas que al Estado le interesa mucho es esto de utilizar datos y evidencia y metas, indicadores, que también queremos que se esparza también en la sociedad civil y que podamos efectivamente ver qué funciona y qué no funciona. Porque con este tipo de instrumentos uno también puede probar cuestiones tal vez más chicas, no de grandes magnitudes, pero sí puedes probar innovaciones que tal vez desde el Estado, con muchas veces la rigidez de la burocracia, de las normas y todo, no tenés tanta flexibilidad para probar cosas nuevas. Con estos instrumentos podés decir, probemos una intervención nueva, y si efectivamente funciona, luego el Estado puede tomarlo y escalarlo. Y un tercer punto que no me parece para nada menor, por lo menos en el caso de Uruguay, estoy seguro que en otros países es muy similar, la estructura del presupuesto nacional funciona muy compartimentado. Se vota en el Parlamento el presupuesto nacional y cada organismo tiene sus fondos. Entonces, hay muchos problemas sociales complejos que no es solo cuestión del MIDES, o solo cuestión del MEC, o solo cuestión de INEFOP. Hay cuestiones que nos tocan a todos los organismos. Y este tipo de instrumentos permita que volquemos recursos de nuestras cajas, digamos, hacia un mismo objetivo común, y eso rompe un poco con la compartimentalización. Uh-huh. Eso sí. me gusta mucho. Sí, sí. A muchos oyentes pueden llamarle la atención que acá no esté la ANEP, ¿no? Está el MIDES, ¿no? Ese es un detalle a tener en cuenta. Sí, bueno, ahí desde el MIDES también nosotros tenemos al Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, y bueno, el trabajo que hacemos, por supuesto, trabajamos muchísimo con ANEP y con UTU, tenemos varios convenios con ellos, pero en esta cuestión también desde la población de jóvenes, entraba muy bien en la población objetivo también del INJU. Bueno, me quedan 2 o 3 preguntas más para plantearles enseguida. Llegamos al final de la entrevista esta mañana con Ximena Sommer, licenciada en Administración, contador público por la Universidad de la República, con un posgrado en Políticas Sociales, director ejecutivo en Ánima, y Antonio Mansi, licenciado en Economía, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos en el MIDES. Yo decía, tengo algunas preguntas más, tengo una cantidad de preguntas en realidad, y el tiempo no va a permitir que las vuelque todas. Digo porque entre los oyentes ha generado mucho interés esta entrevista, este caso, esta idea de el bono social aplicado a Ánima. Pero la pregunta, digamos, fundamental, ¿esto puede seguir? ¿Qué perspectivas hay aparte de este primer bono? Bien, excelente pregunta, y nosotros estamos muy entusiasmados con esta primera experiencia, porque realmente vemos en el mundo los distintos casos que hay que se han financiado, intervenciones sociales que se han financiado con bonos de impacto social, y la verdad las posibilidades son infinitas, porque tenemos bonos de impacto que han financiado la reinserción social de privadas de libertad, como hemos visto, la reinserción de personas que están en situación de calle, en Londres hay varios de esos. También tenemos bonos que trabajan con familias
en riesgo y evitan de que el INAU pueda sacarle el hijo porque trabajan para mantenerse unidos. Hay cuestiones de apoyo a los migrantes y a la inserción de migrantes. Entonces, realmente es muy amplio la cantidad de temas que se pueden financiar con estos instrumentos y la cantidad de recursos también que pueden agregarse a atender estos problemas complejos. De todos modos, para escalar efectivamente, para seguir avanzando en otro tipo de proyectos, para otras experiencias de bonos sociales, tiene que haber dinero disponible desde el Estado, ¿no? Porque siempre está ese mecanismo, ¿no? Efectivamente. Si el programa es exitoso, el privado sale y se le devuelve el dinero, y quien pone es el Estado, o el Estado en combinación con organismos internacionales. Correcto. Por eso acá tenemos que tener dos condiciones. Ahora vamos a aprobar este bono, tenemos varias ideas para algunos nuevos que podríamos dejar encaminados, pero efectivamente esto solo puede continuar si la próxima administración ve con buenos ojos este instrumento y le quiere dar continuidad. Acá tiene que haber un contexto político y económico favorable para que se le pueda dar continuidad a este instrumento. Y ahí positivamente lo que veo es que en algunos sectores de distintos partidos políticos este tema se está planteando y está en los programas de gobierno. Desde nuestro lado, que estamos trabajando en la campaña del doctor Robert Silva para que sea candidato del Partido Colorado, esto está en el programa social, donde planteamos la creación de un fondo de pago por resultados, donde el Estado pueda tener ese fondo que se pueda volcar esos recursos para financiar los resultados de distintos instrumentos. Pero esto lo he visto también en algunos otros programas y ojalá que sea un tema que lo puedan tomar todos los partidos políticos para darle continuidad a estos instrumentos. Bueno, del lado de Ánima, ¿qué expectativa tienen? Y otro complemento a la respuesta de Antonio, tiene que haber inversores sociales, inversores que tengan el propósito de invertir con impacto social. Y la buena noticia es que en estos 3 días nos han contactado, ¿no? Empresas con las que venimos generando un vínculo muy cercano, de interés de ser parte en las próximas ediciones. Y para mí es bien importante esto, ¿no? El poder captar a los inversores de esta primera edición del bono también es fruto de un vínculo de confianza, ¿no? en Ánima y en todos los actores que son parte. Entonces yo creo que obviamente tiene que haber desde el sector privado, ¿no? Una intencionalidad y un compromiso de ser parte de próximos bonos, y también desde la sociedad civil, y esto es muy importante, el poder aprovechar estos años, digamos, que tenemos por delante para que salga un nuevo bono, de prepararnos prepararse para. Y de ahí Ánima tiene como un compromiso muy claro de poder acompañar a otras organizaciones de sociedad civil para poder tener las condiciones para ser parte de una estructura de pago por resultados como es esto, que no es cualquier cosa. O sea, requiere realmente de una integración, digamos, de un sistema de gestión de información, de monitoreo, de indicadores, y de un trabajo bastante articulado para lograrlo. Hay visiones también por la crítica entre los mensajes de los oyentes. No son la mayoría, pero hay unas cuantas. Dice, por ejemplo, Santiago, en el fondo es como cuando se cuestionaba al Mides porque financiaba a ONGs compañeras. Ahora se financia a ONGs religiosas afines al gobierno. Lo primero, la aclaración de que Ánima no es católica. Ánima no es católica. Estamos ubicados en conventuales. Tuvo una inspiración, digamos, desde una vocación cristiana, pero nos constituimos, digamos, como una institución laica. ¿Y después qué dice el Mides? Y después, acá lo que se está planteando es justamente un nuevo instrumento donde no se hace una... donde el foco está en los resultados y no necesariamente en el proveedor social. Y además, en los futuros bonos que vienen, nosotros dejamos armado el esquema para no solo probar otras intervenciones, sino que también puede haber una variedad de proveedores sociales que se propone, desde el Estado se dicen, mira, nosotros necesitamos estos resultados. Se hace un llamado, un proceso, y distintos proveedores sociales pueden decir, yo me la juego a participar de esto. Así que esto es un mecanismo para contratar transparente, como los términos de referencia de INEFOP, de INAU, del MIDES. Exacto, exactamente. Ximena Sommer, directora de Ánima, Antonio Mansi, director nacional de transferencias y análisis. Gracias a los dos por visitarnos. Suerte entonces con esta experiencia y la seguimos, ¿no? Nos mantenemos en contacto para evaluar a ver cómo marcha. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.
Secom se une a Riogás para brindarle a los socios grandes beneficios. 10% de descuento en cada recarga, con tope de 100 pesos por recarga, y 20% de descuento en la compra de una garrafa nueva. Para acceder a estos beneficios, solicitas la compra de garrafa o recarga de 13 kilos de Supergas al teléfono 1710 o en los subdistribuidores oficiales. Presenta tu cédula de identidad para demostrar que eres socio de Secom y obtienes el descuento. Secom, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Noticias, ya viene la actualización a media mañana con Gabriela. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Actualizamos la información cuando pasan 38 minutos.